¿Qué papel juega el gas en la transición energética y qué pueden hacer los países que dependen altamente de él para no perder ese suministro que literalmente mueve sus economías? De eso hablaremos hoy. Bienvenidos a Economía Fin de Semana. Soy Juan Pablo Lucumí. Hoy en este programa con quien preside Naturgas, Luz Estela Murgas. Bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y muchísimas gracias por interesarte en estos temas que son del día a día de todas las personas. Que además eres, como decía, quien preside Naturgas, que es esta asociación colombiana que, entre otras cosas, lidera ese debate por la autosuficiencia energética en este país andino, que, bueno, es tan importante, ¿no? Hablar de esa autosuficiencia que pueden tener los países. Y justo hablando de esto, en 2024 Colombia perdió eso, la autosuficiencia energética, que entre otras cosas es poder producir esa capacidad de energía que al final pues necesita o consume el país. Para entender esto en nuestra audiencia internacional, ¿por qué la perdió? ¿A qué se debe? Y hablemos de ese déficit también. Bueno, entonces, para contextualizarlos, Colombia durante cerca de 5 décadas consumía gas nacional para el abastecimiento de la demanda no térmica, es decir, la demanda de gas de los hogares colombianos, de las industrias, de los comercios y de los vehículos. Y a partir de diciembre del 2024, debido a que han declinado todos los indicadores de la actividad exploratoria, que implican perforaciones de pozo, las reservas han ido declinando, entre otras, porque la política pública no ha logrado incentivar el desarrollo de la misma, el gas que producíamos ya no fue suficiente para abastecer completamente la demanda y nos vimos obligados a sumar gas importado para evitar una suspensión del servicio, porque en última es mucho más costoso no tener gas que inclusive poderlo pagar a precios del mercado internacional. Y eso ha generado un impacto interno en el mercado, yo diría que casi que un retroceso en la transición energética misma, porque el sector industrial, ante la pérdida de competitividad del gas natural, ha migrado a energéticos que son coyunturalmente más económicos, pero que emiten más gases de efecto invernadero medidos en dióxido de carbono. Hablabas ahorita de la transición energética, ya vamos para allá, pero también hablabas de las cifras y justamente ustedes en el más reciente informe que han sacado con respecto a las cifras de lo que sucede en Colombia, muestra justamente eso de la importación, ¿no? A partir desde 2023 empezó a incrementar esa importación. Hablemos de esos países desde donde llega el gas de Colombia, que al final se volvieron los proveedores, que Colombia se volvió cliente, y hablemos de que pese a que se ha tenido esa transición o pese a que se quiere abandonar algunos combustibles fósiles, el consumo de los mismos o los usuarios que lo consumen también sigue en aumento. Eso lo vamos a tener también en estos gráficos que estamos viendo del informe de ustedes en pantalla. Entonces, hablemos un poco de esto. Bueno, entonces, lo primero para decirles es que pasamos de consumir 100% gas nacional y hoy estamos consumiendo del 23% del total del consumo es importado para demanda térmica y no térmica. 23%. Entonces, principalmente lo estamos importando de Trinidad y Tobago y del Golfo de México, de campos de Estados Unidos, pero lo cierto, alrededor de un 45% de Estados Unidos, 55% de Trinidad y Tobago. Pero aquí quisiera detenerme en un mensaje importante y es que todo lo que tiene que ver con energía requiere mucha planeación, porque las inversiones son significativas, porque los proyectos cuando entran en operación tienen resultados en el largo plazo y porque hay que mantener seguridad energética, es decir, confiabilidad en la prestación del servicio de energía y de gas 24/7. Claro, no se pueden quedar sin el No nos suministro podemos las quedar sin personas. el suministro. Hay todavía mucho por hacer, evidentemente, pero cerremos ya este espacio para hablar de lo que viene para Colombia de cara a lo que mencionaba ahora, los próximos, o el próximo presidente que reciba el país. Hablemos de qué se puede hacer, porque evidentemente ha pasado algo en estos últimos años con respecto al gas, a esta noticia también importante de que Colombia perdió la autosuficiencia en la esfera internacional, un país que, como lo decías, tiene esos recursos. ¿Qué viene para Colombia mientras se sigue buscando esa transición energética? Porque el mundo, desde Europa hasta a la parte del sur, va hacia las energías verdes renovables. Entonces, ¿qué viene para Colombia? Bueno, entonces, lo que sucede en Colombia, muy similar a lo que sucede en el mundo, a mi juicio, es que estamos sobrediagnosticados. Sobrediagnosticados. En Colombia nosotros tenemos identificados los proyectos estratégicos que pueden garantizarnos tanto el abastecimiento y el suministro de gas natural de corto, mediano y largo plazo,
como lograr competitividad para impactar en lo menos que podamos el bolsillo de los colombianos. Y esos proyectos además están priorizados. Son proyectos de exploración y producción de gas para desarrollar el potencial que tenemos en nuestros subsuelos, en áreas continentales y en el Mar Caribe. Son proyectos que también implican que podamos contar con infraestructura para importar gas natural. El gas natural importado hoy en día no solamente nos ha evitado suspensión del servicio, sino que a futuro ya nos enseñó que tenemos que tener una infraestructura para tener confiabilidad. Si sucede algún tipo de imprevisto, que rápidamente podamos tener el gas importado con una opción para sumar. No solamente, así es, se convirtió, el gas importado ahora es una apuesta estratégica. Apostarle a la autosuficiencia para no depender de nadie y tener infraestructura de importación de respaldo para tener confiabilidad. Un engranaje que al final incluye ahí a políticos, a comunidades, a entidades empresariales y es gran parte de la tarea que estás haciendo, Luz Estela. Muchísimas gracias por tu espacio aquí en France 24. Hay mucha tela por cortar todavía del tema y mucho por hacer. A ustedes mil gracias de verdad por interesarse en estos temas, también desde la Unión Internacional del Gas, Juan Pablo, que es el gremio global del gas, del cual pertenezco y lidero el capítulo para América Latina y Colombia. Tenemos mucha información para poderles compartir y estamos a sus órdenes siempre. Y seguro estaremos ahí conectados. Ustedes, gracias por ver esta entrevista y pueden ver muchos más contenidos de France 24, también en france24.com.